Bien, pues muchas gracias. Nos da mucho gusto que nos visite. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la suegra de Pedro y el costo de seguir a Jesús. Eh, y por algún momento todos aquí, si tiene hijos, va a ser suegra o va a ser suegro. ¿Cómo es su suegra y cómo es usted como suegro? O cómo va a ser como suegra y cómo va a ser como suegro. ¿Ok? Pero ¿qué cree? De eso no tratan las escrituras. Sí se menciona, pero no. Pero bueno, vamos a dar unos pequeños consejos ahí si Dios da la oportunidad de hablar acerca de ello. Entonces vamos a estudiar y sobre todo la segunda fase es donde más énfasis vamos a poner, que es el costo de seguir a Jesús. La realidad es que hay un costo y es un costo alto. Hemos hablado y Dios nos ha comprometido en el Sermón del Monte de lo que, cómo tiene que ser un hijo de Dios. Y además de eso, adiciónele que hay un costo de seguir a Jesús. Entonces hoy vamos a entender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Para ello vamos a estudiar Mateo capítulo 8, versículo 14 al 22, siguiendo puntualmente versículo a versículo de lo que hemos estado estudiando acerca de Mateo. Y entonces acompáñenme a leerlo, lo tiene en pantalla, si no, búsquenlo en sus Biblias, y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos enfermos o muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Versículo 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vio a un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok, mucha enseñanza de estos versículos, demasiado. Si nosotros lo leemos de corrido, la verdad es que es acontecimientos muy sencillos. Uno, son cuatro acontecimientos que pasan aquí. Uno, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dos, como lo vimos, que le traían a muchos enfermos y endemoniados y Jesús los sanaba. Tres, se le vino un escriba y le dijo, Señor, te seguiré. El Señor le contesta y después vino otro discípulo y le dijo, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor finalmente le dice, sígueme. Ya, eso es toda la escritura. Sin embargo, hay más profundidad respecto a esto como lo hemos ido aprendiendo. Un breve recordatorio de dónde estamos. Porque más adelante en Mateo vamos a ver cómo el Señor recrimina acerca de Capernaum, ¿ok? ¿Por qué es que le recrimina mucho? Vea cuántas obras de sanidad y milagros ya llevamos, ¿ok? Tenemos la región de Palestina o el antiguo Israel en los tiempos de Jesús. Todo se centra justamente, todo pensamos que se gesta en esta parte del mapa, es decir, Jerusalén, Belén, Jericó, Judea, que es lo más conocido. Pero ¿qué cree? Todo el misterio de Jesús no se centra ahí. Jesús, ¿de qué parte era? Acuérdese, Jesús era de Nazaret y de Nazaret habita en Capernaum. Y aquí es donde estamos, aquí fue en el, en el mar de Galilea, aquí fue el Sermón del Monte, posiblemente por esa región, en algún monte en esa región. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Capernaum era una ciudad sumamente importante, donde habitaban la mayoría de sus discípulos, la mayoría de las primeras obras que el Señor empezó a hacer. Entonces, todos los milagros, la condición de cómo vieron a Jesús crecer, de cómo se desarrolló su ministerio, fue justamente en Capernaum. Y más adelante en Mateo lo vamos a estudiar cómo finalmente Jesús les dijo, son peor que Sodoma y Gomorra, porque si estas obras se hubieran hecho en esas regiones, ellos se hubieran arrepentido, pero tú, Capernaum, que me viste predicar, que me viste enseñar, que viste mis milagros y aún así me rechazaste, grande es tu condena, ¿no? Ahí haciendo una paráfrasis muy grande, pero justamente por eso le recrimina. Ahora, ¿por qué tomo en parte esta ciudad?
Capernaum, recuerde que es dado o se cree que por el profeta Nahum, ¿ok? Por la región en donde el profeta Nahum hablaba en esta parte. Pero aquí habitaban la mayoría de los discípulos. Y justamente entramos en este punto de por qué Pedro, por qué Andrés y por qué la suegra de Pedro. Ok, vamos a explicar un poco respecto a esto. Pedro, recuerde que era pescador de la región del mar de Galilea, es decir, en esta zona. Entonces, habitaba cerca de esta región y vivía en la misma casa que su hermano Andrés. También más adelante lo vamos a estudiar. De los 12 discípulos, 4 por lo menos eran hermanos, pero se cree que también entre ellos 6 eran hermanos de sangre, ¿ok? Entonces, entre uno de ellos era Pedro y era el buen Andrés, ¿ok? Entonces tenemos ahí 2 hermanos. Era casado, ¿no? Pedro, entonces, ¿por qué deducimos que era casado? Porque tenía una suegra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso deducimos que era casado y posiblemente tenía hijos, aunque las escrituras no lo detallen, pero podemos decir que tenían hijos. Bueno, su suegra era ya de edad avanzada, pero no tanto, porque ella servía, era de buen testimonio la suegra que tenía Pedro. Entonces, Pedro con su esposa y Andrés cuidaban de ella. Y fíjese algo muy triste que pasa hoy en día y pasaba en ese momento. Vean la oración, y por eso la tacho, veo la oración de un varón judío que Dios nunca mandó, ¿ok? Él decía, Señor, te agradezco porque no nací esclavo, gentil o mujer. Esto es totalmente despectivo, esto es totalmente tachable. ¿Cómo una persona podía tener un tipo de oración de esa semejanza? Decía, gracias porque no soy esclavo, gentil o mujer. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son esclavos, son gentiles porque no conocen al Dios de Padre. Y no es que tanto que fuese mujer, sino que les decía, en verdad, ¿ustedes creen que yo no voy a tener cuidado de mis hijas? ¿Ustedes creen que no voy a tener cuidado y amor y protección por cada una de lo que yo he creado? Claro que sí. Y algo aquí importante antes que se nos olvide, varones. Podrá ser que los hombres, las mujeres, huérfanos, ya no tengan a sus padres en vida, pero recuerde que tenemos a alguien que es nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros. Y aquí, para que no se nos olvide, varón, no nos metemos con el Padre terrenal que tiene, posiblemente o ya no esté, pero con quien sí nos metemos cuando nos metemos con las mujeres, cuando nos metemos con sus hijas de Dios, cuando nos metemos con nuestra esposa, con nuestro cónyuge que es mujer, cuando nos metemos con eso, nos estamos metiendo con el Padre Celestial y Él va a tener cuidado de toda esa situación. Pero entonces Jesús hace esta parte de amor y dice, tengo y voy a tener cuidado de la madre, digo, de la suegra de Pedro. Ella era de buen testimonio. ¿Cómo sabemos eso? Fíjese lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Marcos dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, es decir, iban 4 discípulos. Y la suegra de Simón, es decir, refiriéndose a Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Esto habla de que era de buen testimonio la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque la tenían en buena estima, en buena referencia, era una persona servicial que ayudaba, porque recuerden, en la región de Capernaum estaban todos los discípulos excepto uno. ¿Sabe quién era el que no era de esa región? Judas Iscariote, aquel que traicionó el Señor, ¿ok? Entonces, todos los discípulos, los 11 restantes, eran de Capernaum. Entonces, posiblemente, y a ser pescadores, Jacobo, Juan, Andrés, pues se conocían. Entonces, posiblemente ellos ya conocían la trayectoria de la suegra de Pedro y la tenían en gran estima. Entonces Jesús, viendo en Lucas, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, que está aquí también reflejando de que tenían un aprecio respecto a la suegra de Pedro. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús va y visita la casa de Pedro porque probablemente sus amigos ya le habían hablado de él y le habían dado buena referencia y Jesús tiene misericordia y compasión de ella. Es decir, derrama su amor y su misericordia a una mujer, algo que para los judíos y varones de ese momento era algo no bien visto, pero Jesús tiene misericordia de una mujer y sana a la suegra de Pedro. Entonces,
Jesús no hace excepción de personas. Él anteriormente había ya limpiado, y lo vimos la semana pasada, limpió un leproso y después limpió al siervo del centurión, que era una persona gentil. Y ahora Dios en su misericordia tiene cuidado de la mujer y la sana totalmente a ella. ¿Por qué sabemos que hubo una sanidad inmediata? Porque dicen las escrituras que la fiebre le apartó y ella se levantó inmediatamente y le servía. Algo que también es muy característico de esta parte, que cuando Dios viene a nuestras vidas y nos sana, ¿sabe para qué es? Para servirle. Y ahorita vamos a ver respecto a este punto. No necesariamente habla del aspecto físico, que sí, en esta ocasión sí fue, es decir, sana a la suegra de Pedro y ella empezó y se levantó y empezó a servirle. Pero lo que aquí Dios nos dice es que cuando Él viene y sana nuestra vida mortal por el pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es servirle. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa después? Después de que acontece esto, dice que en la noche, versículo 16, llegó la noche y trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra de Dios los echó fuera y sanó a todos los enfermos. Ok, ahora vamos a entender por qué Jesús, ni mejor dicho, por qué la gente venía en la noche. Alguien puede decir es que ya hacía menos calor, ¿no? Ya estaba un poco más tranquilo. No, todo tiene un porqué. Jesús hacía el bien a todos sin excepción y lo hacía en el día de reposo, algo que después también vamos a ver con precisión por qué los escribas y los fariseos se molestaban mucho en, en que Jesús sanara en el día de reposo. Pero, ¿por qué en la noche venían a Jesús? Bueno, venían a Jesús en la noche por temor de la gente. La gente tenía temor de los fariseos, de los escribas, que los corrieran de las sinagogas, que apartaran algún tipo de ayuda o los hostigaran o incluso los metieran en la cárcel por seguir a Jesús. Entonces ellos por temor buscaban la noche. En la noche que hay oscuridad, no se ve, regularmente la gente no sale. Entonces ellos iban en la noche y llevaban a sus endemoniados, llevaban a sus enfermos y Jesús les atendía en la noche. Entonces, para Jesús se desvelaba y atendía a cada uno de ellos, porque la escritura dice que todos los enfermos eran sanados y eso hacía un acto de misericordia de parte de Dios. Ahora, ¿cuándo se considera la noche? En ese tiempo. Recuerden, no hay que posicionarnos en esa parte. A ellos se les consideraba la noche a partir de las 6 de la tarde, cuando se ocultaba el sol, ¿ok? Hoy en día, si usted ve, el sol más o menos se empieza a ocultar como cerca de las 7, 7:30, se empieza a ocultar, pero cuando se ocultaba el sol es que venía la noche. Entonces, en ese punto, venían estas personas para evitarse problemas. Ellos no querían tener problemas con los fariseos, es decir, sí, busco a Jesús, sí, quiero mi sanidad, pero no quiero tener problema con el Sanedrín, no quiero tener problemas con el sumo sacerdote, con los sacerdotes, con los fariseos. Mejor me mantengo al margen, voy por mi milagro y después me aparto, ¿ok? Entonces, eso era lo que buscaban. Y a pesar de eso, el Señor tenía misericordia de él. Y lo preferían hacer en oculto para no meterse en problemas. Ahora, algo que tenemos que entender y algo es muy importante, Jesús hacía sanidades totales. No hacía sanidades parciales en ese momento. No es que dejaba y decir, ¿sabes qué? Necesitamos 10 sesiones, ¿no? Para que te vayas recuperando, para que te vayas rehabilitando. No, Jesús era, hoy vienen los enfermos, hoy te sano en este mismo instante y era palpable y era visible la sanidad que muchos de ellos experimentados. ¿Y por qué lo hacía? Como lo aprendimos desde la semana pasada, bueno, son las credenciales de su divinidad, de su poder y de su autoridad. Solamente el Hijo de Dios podía hacer este tipo de acciones, tener ese poder para poder sanar. Y Jesús a través de los milagros hacía algo que también era muy particular. Participó en la tristeza y el dolor humano y como le dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy vamos a entender un poco más en Isaías, pero Jesús entendió algo muy importante, el dolor humano. Mis hermanos, cuando una persona está enferma, regularmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Quien padece es el que está compadeciendo, ¿cierto? El que tiene la enfermedad.
Se siente mal, se siente débil, hay dolor, hay sufrimiento en su corazón, pero no es lo único que ocasiona, sino que a todos los que le rodean y le aman sufren, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nos preocupamos por esa persona. ¿Qué quisiéramos más de tener el poder y decir, Señor, sánale en este momento y todos ellos sanaran y no tuvieran que sufrir? Pero Dios vino a compadecerse de ese dolor porque sabía que en medio de esto hay corazones y hay sentimientos que se involucran como la agonía, como la confusión, la desesperación, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la frustración. Y a veces uno se desespera y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Oro? ¿No oro? ¿Ayuno? ¿Qué hago? ¿No? ¿A dónde llevo a mi enfermo? ¿A qué hago para que muchas veces no padezca lo que él está padeciendo? ¿Cómo tengo que actuar como hijo de Dios? Y el Señor entiende ese sentimiento. Pero también el Señor nos dice qué hacer y a dónde dirigirnos para que ese sentimiento pueda ser canalizado y como dice sus escrituras, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores porque por Él somos salvos. Entonces, ahorita lo vamos a entender con mayor precisión, pero Él entendió que una enfermedad produce, además del dolor físico, todos estos sentimientos que a veces albergan a nuestro corazón. Y no me dejarán mentir, ¿cuántas veces no ha podido dormir? ¿Cuántas veces no deja de meditar en eso? ¿Cuántas veces sus ojos no dejan de derramar lágrimas? ¿Por qué? Porque nos ocupamos y nos preocupamos por los demás. Pero justamente es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Él vino a darnos una probadita de su amor y su misericordia. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ve a quién nos acercamos, como dice Hebreos, porque no tenemos un sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Él mismo experimentó el sufrimiento y la muerte en un mundo quebrantado por el pecado, pero se compadece verdaderamente de nosotros, pues conoce nuestras aflicciones y en su gracia nos ofrece una esperanza eterna que trasciende todo dolor. Él nos está diciendo, hijo, la esperanza es eterna, no es en esta tierra. El verdadero dolor y sufrimiento que el Señor nos dice que nosotros tenemos que entender es el dominio del pecado que ha tenido. El pecado trae dolor y trae sufrimiento. Y es eso donde el Señor nos dice, esto es una enfermedad mortal. El pecado es una enfermedad mortal que solo puede ser vencido por la fe en Cristo. Por eso Jesús llamó con urgencia al que al arrepentimiento. Arrepiente de tus pecados hoy en día, porque no pongamos nuestra esperanza en la sanidad o el bienestar temporal de este mundo, porque el verdadera, la felicidad y la vida eterna son halladas solamente en Él. Mis hermanos, el Señor nos quiere enseñar algo muy importante. El pecado trae dolor. El pecado trae sufrimiento. Solamente usted evalúe y piense sobre aquellas noticias que ha llegado o tenido oportunidad de enterarse. Aquellas donde venga un familiar y le cuenta alguna situación, a alguien que tuvo un asesinato, a alguien que tuvo un altercado automovilístico y se subió y se escaló prontamente, regularmente lo que está relacionado es el pecado. Y el pecado trae muchas consecuencias, una infidelidad, un chisme, hablar mal de otros, enojarse con su prójimo, puede traer y arrastrar mucho dolor. Por eso el Señor dice, todo pecado trae sufrimiento y trae dolor. Por eso es que nos hace la invitación de prontamente ven el arrepentimiento, abandona esa vida para que en mí puedas hallar descanso. Porque si no, vamos a complicar las cosas y vamos a complicar nuestra existencia en este mundo. Y el Señor dice, frena tu vida de pecado, hoy te doy una oportunidad en arrepentimiento y vuelve a mí otra vez para que podamos hacer las cosas como son debidas. Y el versículo de Mateo 8:17 hace una cita a Isaías. No sé si usted recordará que al principio mencionamos, cuando hablamos un poco del autor de Mateo, que fue justamente Mateo, el discípulo de Jesús, que él fue uno de los que más referencias hizo del Antiguo Testamento. Y aquí nuevamente Mateo cita
Isaías 53:4, cuando dice y leemos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos cristianos por mucho tiempo ocupamos este versículo para orar por los enfermos, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos orado y citado este versículo cuando oramos por un enfermo? Y la respuesta es que el enfermo no sana y hasta se nos muere. Entonces, la pregunta es, ¿qué falló? ¿Falló Dios? ¿Fallé yo? ¿O qué falló? ¿Por qué a veces no encontramos una respuesta si ciertamente las escrituras lo citan? Bueno, vamos a hacer un poco de análisis. Isaías, que se escribió 700 años antes de que Jesús viniese a esta tierra, encarnara, él escribió, hizo un versículo mesiánico, ¿ok? Entonces, cuando cita Isaías 53 y desde el 52 lo empieza a citar, está hablando de Cristo y de la obra que iba a hacer en este mundo. Entonces, cuando dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, aquí está hablando de la obra terrenal que iba a hacer en este mundo en ese momento de que Él se encarnó. Es decir, lo que estamos leyendo en Mateo. ¿Ok? Porque si no, entonces, todos los cristianos que han orado a Dios porque su enfermo sane y él no sane, entonces, ¿qué podría usted deducir? Alguien está fallando, ¿ok? Pero no. Isaías cita, y es un versículo mesiánico, es decir, habla acerca del Mesías del Cristo, de la obra que iba a hacer, y justamente es lo que hizo. Versículo 16 y los versículos anteriores nos dice que sanó a un leproso, que sanó al siervo del centurión y que sanó a la suegra de Pedro y que sanó a todos los que le traían y él los sanaba. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió las escrituras, mis hermanos? Se cumplió, ¿cierto? Porque lo hizo. Entonces, 53 se cumple, claro, lo hizo. Ahora, entonces, Alex, ¿qué pasa con nosotros? ¿Puedo orar por sanidad o no puedo orar por sanidad? Y la respuesta es, claro que puedo orar por sanidad, pero ahora el Señor nos manda de una manera diferente el cómo oramos en esa parte. Vean, ¿no? Y acompáñenme. Antes de la caída, vámonos un poco más atrás, Génesis 3, ¿ok? Cuando todo era perfecto, cuando la creación que hizo el Señor fue perfecta y era perfecta. Entonces, antes de la caída, cuando Dios creó al hombre bueno y en perfecta comunión con él, no existía el dolor, la tristeza ni la enfermedad. Era lo ideal. Era lo que el Señor había establecido. Hijos, así quiero que vivan. Pero vino el mugroso pecado y lo echó todo a perder. Cuando entró en el mundo por la desobediencia de un hombre y trajo consigo mismo sufrimiento y la muerte. Muchas veces se preguntan, ¿no? Y estos ya son cuestionamientos un tanto difíciles, es decir, Señor, ¿por qué permites la muerte? Es un tema tan triste que la muerte se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué permites el sufrimiento? Recuerde, esto vino a consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. ¿Y esto vino a consecuencias de qué? Del pecado. Vea lo trascendente que es y lo grande que es solamente el pecado lo que hace en nuestras vidas. Pero sin embargo, Jesucristo, movido a misericordia, manifestó en sus obras las primicias del reino venidero. Anticipó el día en que por su redención toda enfermedad, dolor y muerte serán finalmente abolidos. Jesús vino a darnos una probada de lo que va a ser el reino venidero. Cuando Él estuvo en esta tierra, y fue maravilloso el tener misericordia de Él con todos sus hijos, y cuando venían los enfermos, y cuando venían las compadecencias, cuando venían los dolores a Él, Él los sanaba y decía, hijo, así ha de ser cuando yo venga por segunda vez, así ha de ser cuando yo venga definitivamente, porque el Señor no prometió eliminar las enfermedades, ni los dolores del mundo, ni de su iglesia. Es decir, no le podemos reclamar a Dios porque hay dolor, porque hay enfermedad, porque hay muerte, pero Él nos dice, yo prometo que en mi segunda venida habrá plena sanidad y ausencia de todo tipo de dolor y sufrimiento, y esto llegará definitivamente cuando sea quitado el pecado, es decir, en su segunda venida. Entonces, ¿qué nos esperamos? Alguien puede decir, Alex, entonces esto
pues ya me está inquietando, ¿no? Porque yo pensé que en la vida en Cristo eran ya no sufrir y ya no tener ningún tipo de dolor. La respuesta es no, mis hermanos. La Biblia no está prometiendo absolutamente eso. Dios no está prometiendo eso y Dios no está diciendo absolutamente eso, sino que Él dice, lo que yo voy a hacer, lo voy a consumar hasta que venga por segunda vez, porque solamente a través de su muerte pudo haber sanidad total, que ahorita vamos a ver específicamente de qué nos sanó, ¿ok? Porque muchos buscamos luego, luego la sanidad física, es decir, Alex, yo creo que actúe en mi enfermedad, en lo que me duele, en lo que está mal, y no nos vemos realmente en lo que Dios quiere enfocarse. Ahora, Jesús nos sana del pecado. Esta es lo que está hablando las escrituras claramente de lo que el Señor Jesús hace al sanarnos. Primera de Pedro 2:24 nos recuerda, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. La respuesta es, ¿de qué soy sanado? Bueno, mis hermanos, usted es sanado en el momento que ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha confesado con su boca. Usted fue sanado de una herida. Esa herida, ¿quién la provocó? ¿Quién la hizo? El pecado. ¿Ok? En el momento que usted pecó y desde Adán, desde ese momento, nosotros fuimos condenados a qué? A muerte. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nacemos, ya nacemos con una herida mortal. Todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, su destino final es la muerte y el infierno y el sufrimiento, como lo vimos la semana pasada. Pero el Señor Jesús en su poder y su misericordia a través de su muerte, ¿qué vino a hacernos? A sanarnos. Entonces, la próxima vez que usted refleje o entienda y le digan, oye, ¿de qué eres sano? O Jesús sana, y usted le va a decir, sí, claro que Él sana. ¿De qué? De la herida mortal que dejó el pecado. Entonces, Cristo nos sana de esta herida mortal que produce el pecado y no garantiza la ausencia de enfermedad. Pero, ¿Dios puede sanar? Claro que sí, según su voluntad, claro que sí. ¿Está mal pedir? No, no está mal pedir, al contrario, pida. El Señor le gusta que ore y que usted pida por todos aquellos. Ya vimos también cuando tuvo sanidad y misericordia por muchos tantos, pero la verdadera sanidad de Cristo, que Él nos asegura, es espiritual y es eterna. Y ahí sí, nos va a sanar en la totalidad. Pero tristemente muchos que se deleitaron en los milagros de Jesús lo rechazan porque después eh, eh, toman un punto y un aspecto de decir, ya conseguí lo que, ya conseguí lo que quería o no conseguí lo que quería y entonces como no me dieron lo que yo quería, me aparto prontamente. Pero lo que el Señor nos está tratando es que la sanidad que proviene de Él es un corazón regenerado por su gracia. Mis hermanos, a veces, no sé si usted tenga este tipo de testimonios y pueda decir, yo era así, Alex, pero cuando Cristo vino a mi vida, fui totalmente transformado y cambiado. Y ya no soy así, soy totalmente diferente. Bueno, ese es el poder del Señor Jesucristo en sanar esa herida mortal que causa el pecado y darnos una nueva vida en Él. ¿Se da cuenta de esto? Ok, entonces, ahora, usted puede descansar plenamente en esto, mis hermanos, en que en el descanso de que usted ponga la esperanza en el Señor Jesucristo, Él lo va a sanar de esa condenación eterna y que por Él vamos a tener vida, pero no vida en este mundo sin sufrimiento, sin enfermedades, sin dolor, sin muerte, sino que vamos a tener una vida justamente en Él. Y ahora, después de esto viene algo importante. Jesús se manifiesta y saca sus cartas que dice, yo soy la autoridad, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo prometido y que cumplí lo que se dice en Isaías, por el profeta Isaías, ¿ok? Pero después el Señor viene y nos confronta, ahora sí, con el costo de ser un discípulo del Señor. ¿Y qué significa eso? Pero para esto
vamos a hacer un tanto la introducción un poco a la mitad de. No sé si usted conozca a este personaje, Michael Phelps. Es un nadador sumamente dotado, con características sumamente especiales. Él ganó 28 medallas olímpicas. eh, Nada más ahí, 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 fueron de oro, ¿ok? 3 de plata y 2 de bronce. Ha sido una eminencia en cuanto en el deporte se refiere y en cuanto a lo que se refiere también acerca de lo que es el nado libre, nado de mariposa, nado de pecho. Dominaba todas y cada una de las formas de poder tener un estilo de nado. Bueno, para que usted tenga referencia un poco acerca del dato que nos da Michael Phelps, México tiene, por toda su historia, 13 medallas de oro. ¿Ok? Un solo sujeto tiene 23 medallas de oro. ¿Qué cree que tuvo que hacer él para llegar a esa posición? Bueno, él atravesó por entrenamientos extenuantes, repetitivos, una disciplina justamente de alto rendimiento en cuanto a acondicionamiento físico, en cuanto a conocimiento mental, en cuanto a disciplina de lo que consumía o tenía que dejar de consumir, en abstenerse de mucho tipo de placeres, y él tuvo un aislamiento social y familiar y también manejaba la presión, porque ante la presión de salir a tiempo, no cometer falta en su salida, y también ante el escrutinio, que es decir, la supervisión constante, que consta de estar sometido siempre a revisión, porque eres tan bueno, seguramente estás algún tipo de droga, algún tipo de medicamento que hace que tu rendimiento cambie. Entonces siempre estaba en el foco y él sacrificó la vida normal de un adolescente joven para poder alcanzar este gran logro. Pero tuvo una situación importante en su vida. Él luchó con la salud mental. ¿Qué pasó con Phelps? Dice que él, y lo ha hablado abiertamente, sobre sus batallas contra la depresión y la ansiedad. Por Dios, tienes 23 medallas de oro, más que una nación que tiene más de 100 millones de habitantes. ¿Cómo tú vas a tener problemas de depresión y ansiedad? Bueno, él lo hizo, y especialmente después de cada Juegos Olímpicos, sentía un vacío en su corazón y sentía que después de haber alcanzado sus metas, su costo era un costo significativo, pero que no era correspondiente a su bienestar mental. Incluso él tuvo pensamientos suicidas. Alguien que ha alcanzado la cima. No hay más, no hay otro deportista que haya alcanzado lo que él alcanzó o va a tardar mucho tiempo. Fuimos muy afortunados los que logramos verlo en Juegos Olímpicos a él. Hablamos también, una vez citamos a Usain Bolt, pero nada, tiene 8 medallas, y digo solamente, ¿no? Pero este tiene 23 medallas olímpicas de oro. Pero bueno, ¿cómo una persona así puede tener pensamientos suicidas? Y ha hablado de sentirse perdido, vacío y como si no quisiera vivir, incluso después de haber logrado el éxito olímpico que no tiene precedentes. ¿Qué significa y qué quiero abundar con esto, mis hermanos? El costo de ser seguidor de Cristo es alto. Sin embargo, Phelps tenía una situación, él estaba vacío. No había ya un propósito después de. No había una esperanza después de eso, después de haber alcanzado ese gran logro. En cambio, un hijo de Dios tiene un propósito eterno, no terrenal, no momentáneo, no de un año, no de 3 años, tiene un propósito eterno, y su esperanza también es eterna. Es lo que nos hace diferentes, porque cuando todo propósito y toda esperanza se pierde, ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, entramos de lleno.
¿Ok? Dice Mateo 8:18 que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, es decir, de una región a otra región. Y vino un escriba. ¿Qué es un escriba? Bueno, un escriba es aquel que cuenta o es escritor, literal, una persona que contaba alguna anécdota, alguna historia o algo que había acontecido y que regularmente se especializaba ¿qué? En ser escritor. Eran altamente educados y se especializaban en la escritura, y no necesariamente en los escritos antiguos del Antiguo Testamento, pero sí en la escritura. Pero es lo que hace un escriba, ¿no? Era un alguien letrado, educado y que conocía. Y fíjese, en el Antiguo Testamento era también secretario o funcionario administrativo. Es decir, era un contador y era un buen maestro. Entonces, eran buenos estos escribas en esas características particulares. ¿Sabe quién era un escriba muy conocido? ¿Ha escuchado acerca del libro de Esdras? ¿Ok? Bueno, Esdras era un buen escriba porque él escribió diligentemente en la ley de Moisés. Eso lo podemos leer en Esdras 7:6. Y hacían también copia de las escrituras, estudiaban e interpretaban, practicaban y enseñaban, es decir, eran maestros de la ley de Dios. Y eso lo podemos ver en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Entonces, ¿quién era un escriba? Una persona altamente letrada, que tenía un conocimiento bíblico alto, que manejaba muy bien las escrituras, que sabía leer, sabía escribir y que tenía el conocimiento también contable sobre las cuentas y la administración de toda una parte. Esta persona, por eso es cuando también hablamos acerca de los escribas, a veces somos un poco duros con ellos, pero eran personas que en verdad eran muy educadas y muy sabias e inteligentes. Pero él hace una declaración muy profunda, llama a Jesús maestro. En el momento que él llama maestro, llama la atención de sus discípulos. ¿Por qué? Y sorprendió a muchos, porque era un llamamiento a un reconocimiento que era un hombre de Dios con poder. No a cualquiera se le decía maestro en la letra griega, no a cualquiera se le hacía una referencia, sino que hablaba sobre acerca de Jesús porque era un hombre de Dios con poder. Entonces, este hombre que no tenía, más bien que tenía un alto conocimiento bíblico, viene a Jesús y le dice, maestro, y después que le dice, te seguiré. Hermoso, la verdad es que reconozco a este escriba. Con lo que él afirma, dice, te seguiré, ¿ok? De la palabra griega que significa estar en el mismo camino con, y en este caso, con Jesús. Entonces le dijo este escriba, parafraseando un poco, maestro, es decir, hombre de Dios, quiero caminar junto a ti. Era lo que le estaba diciendo ese escriba. Y entonces esto sorprendió a muchos y a todos los que nos oyen. Por eso cuando leemos este versículo podemos decir, pues solamente un escriba vino y se le acercó. No, hay muchas cosas profundas en esta parte como ya lo aprendimos. Y entonces este escriba le dice esta parte. Y Jesús responde muy sabiamente, como solamente Jesús sabe hacerlo. Y le dice, Jesús, respondió a este escriba y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, ¿qué significa cuando habla la palabra zorras? ¿Ok? Eh, Hace referencia figurativamente a una persona taimada y usted va a decir, pues, ¿qué es una persona taimada? Bueno, es una persona bellaca. Usted puede decir, bueno, ¿qué es una persona bellaca? Bueno, son todas aquellas personas que actúan y hablan con morbo o con provocación y con un deseo sexual alto. Y también habla acerca de las personas que son deshonestas, sin escrúpulos, astutos y obstinados. Entonces, ciertamente no estaba haciendo la referencia a un animal literal, sino figurativamente, ¿ok? Porque vea lo que dijo Jesús. Jesús en Lucas capítulo 13, 31 y 32, alguien llama zorra a Jesús, ¿eh? Dice, aquel mismo día llegando unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Jesús les dijo,
id y decirle a aquella zorra, es decir, Herodes, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Bueno, en nuestro país, la palabra zorra es una palabra despectiva, es una palabra que lleva un insulto de por medio y que sabemos a qué se refiere. No voy a definirlo, pero sabemos a qué se refiere. Pero cuando Jesús la cita, está diciendo que está refiriéndose a aquella persona zorra que vive en una vida sin ley, que son deshonestos y obstinados, que guardan su justicia en las apariencias e hipocresía, es decir, para que todos vean que soy muy bueno, que son sepulcros blanqueados, como también dice las escrituras, es decir, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Entonces Jesús estaba hablando aquí de un tema importante, las zorras, es decir, Jesús le dice a este escriba, no quiero que alguien que me siga para guardar su justicia y las apariencias. Mi hermano, ¿con qué propósito usted viene a la casa de Dios a escuchar su palabra? Para aparentar solamente que está bien delante de Dios entre nosotros, nos puede engañar a nosotros, pero delante de Dios que conoce absolutamente, no hay apariencia que se le oculte a nuestro Dios. ¿Cómo actúa usted? ¿Con hipocresía, con obstinación? ¿Es astuta? ¿Se mueve con esa frialdad para salirse con la suya y cree que se sale con la suya? Entonces Jesús dice, yo no quiero ese tipo de discípulos. Y se lo dice a una persona que posiblemente el escriba se haya ocultado muchas veces a través de su apariencia, de lo que era. Y entonces dice, yo no quiero a alguien así, porque la vida cristiana no se trata en apariencia ni en una obediencia momentánea cuando otros observan, sino la vida cristiana es un llamado con costo alto de una permanente vida en santidad, andando en integridad delante de Dios y procurando agradarle a Dios en todo, tanto en lo público como en lo privado, en lo secreto, es decir, desde nuestro corazón. Mi hermano, Dios no quiere discípulos hipócritas, no quiere discípulos superficiales. Él no está limitado por el número de seguidores. Él no quiere decir, ah, ya tengo 100 likes, ya tengo 1000 likes, ya tengo 1,000,000 de likes. Él no quiere eso. Dice, ¿sabes qué? Mejor no me sigas. Sino Él quiere un corazón comprometido de todo corazón a lo que Él hace. Entonces Jesús, fíjese muy bien, Jesús nunca se menciona dónde estuvo su hogar. ¿Cierto? Sino que Jesús se menciona que visitaba una casa para posar en ella, descansar, dormir e irse a otra casa y posar en ella. Entonces, Jesús pasó muchas veces bajo las estrellas orando a su Padre y no teniendo dónde recostar su cabeza. Jesús enseñó que no es de este mundo y que solamente vino con un propósito celestial de hacer la voluntad del Padre para glorificarlo mediante la obediencia perfecta hasta cumplir por completo el mandato por el cual fue asignado. Y esto nos hace un tema importante de por qué nosotros tenemos que caracterizarlo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un hotel, ¿ok? Un hotel que no está tan bien, ¿ok? Que no está tan bonito, ¿no? Que sale yo recuerdo mucho un hotel en, cerca de Saltillo, cuando o sea, aparentabamente verse bien, pero cuando, me metí a bañar y cuando, estábamos viendo la alfombra, eh, salían cucarachas y salían, varios animalitos que no eran muy bien vistos, y la verdad me dio mucho asco cuando estuve ahí. Pero digamos, más o menos un hotel de media, ¿ok? Y usted dice: "Ah, qué feas cortinas tiene. Voy a ir ahorita a la tienda y le voy a cambiar las cortinas". Oye, qué alfombra tan fea, mejor le voy a poner, piso. Entonces, va por el material, empieza a quitar la alfombra y le pone piso. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Nadie, ¿verdad? Bueno, Jesús cuando dice y le escri y le habla al escriba y le dice prácticamente: "Yo no soy de este mundo". Y también es algo que nosotros tenemos que entender, porque nosotros queremos hacer una vida en este mundo, pensando que somos de este mundo. Pero, ¿qué cree, mi hermano? Usted ni yo no somos de este mundo.
somos extranjeros y peregrinos, solo estamos de paso cumpliendo la voluntad del Padre, así como Jesús vino de paso. Hizo cumplir la voluntad del Padre en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, pero solamente hizo eso, su obra, y se fue. También nosotros estamos aquí, pero a veces nosotros nos gastamos mucho en querer seguir haciendo cosas en este mundo. Entonces, el ser humano, por naturaleza, es voluble, inestable, egoísta, y muchos en algunos casos se sienten atraídos por Jesús, pero su encanto y su esperanza de beneficio personal, como ser sanados o alimentados, solamente por eso se sienten atraídos por Jesús. Mucha gente busca a Jesús por lo que le puede dar, no por lo que los pueda comprometer. Y cuando descubren esto de lo que implica seguir a Cristo, se apartan rápidamente. ¿Cuántas veces ha conocido usted gente que se aparta prontamente porque no ven resultados, porque es muy pesado, porque el costo es alto? Y una vez que Dios nos ha regenerado por su gracia, nuestra ciudadanía totalmente cambia. Dejamos de pertenecer al reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de Cristo para vivir ahora como peregrinos en este mundo y como ciudadanos del cielo. Recuerde, mi hermano, usted está solamente de paso, ¿ok? Ahora, un ser humano, ¿a qué se refiere cuando habla el Señor hijo de hombre? Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque en el versículo 20 nos dice que habla acerca, Jesús se titula a sí mismo como el hijo del hombre, ¿ok? Son tres cosas rápidamente. Cuando se habla del hijo del hombre, se habla acerca de un ser humano. Ezequiel lo describe como me dijo hijo de hombre, es decir, refiriéndose a Ezequiel. Efesios también lo menciona y dice, mi misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es decir, solamente a un ser humano. Pero también se hace referencia a Jesús en su sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir con esto? Vea lo que dice Mateo, que le estudiaremos más adelante. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, ¿cuándo hace referencia también el Hijo de Hombre? A Jesús como el sufriente, el que muere, pero también el que resucita. Y finalmente, ¿por qué se hace la referencia como hijo de hombre? Bueno, era una profecía que se escribió en Daniel acerca de aquel que estaba delante del anciano de días, que es el Padre, y recibe el dominio del mundo y que es digno de ser adorado. Vea lo que dice Daniel. Acompáñeme allá a leerlo. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, es decir, Señor Jesucristo, ¿ok? Que vino hasta el anciano de días, es decir, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, cuando dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse, es decir, Jesús está hablando en tercera persona a sí mismo, se refiere a un ser humano, aquel que iba a sufrir, morir y resucitar, pero principalmente aquel que se le iba a dar el dominio y la autoridad de todo como hijo de Dios. Entonces, esta declaración de Jesús es más profunda de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Aquí nos está hablando que Jesús se está declarando el Cristo y el Mesías prometido, pero como el ser humano que también sufrió, porque vean, Jesús utiliza este título no solo para afirmar su verdadera humanidad, sino para revelar su misión redentora. No se presenta como el Mesías político y terrenal que muchos esperaban, sino que el Mesías sufriente que entregó su vida en rescate por cada uno de los pecadores. Ahora, fíjese que ahí termina la interacción entre el escriba y Jesús. No le dice nada más al escriba, no le dice estás mal, no me sigas,
posiblemente este escriba se volvió discípulo de Jesús. Yo lo quiero creer así, porque lo que le explicó Jesús es que hay un costo alto de seguirle. Sin embargo, ya no se escribe nada más. Y apareció otro personaje en pantalla. Dice, otro discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok. Si lo leemos fuera del contexto, aquí podemos decir qué mala onda Jesús, ¿no? Acaba de morir su padre, oye, pues, ¿qué tiene de malo que, oye, vete, ¿no? Tómate un día, 2 días y ya regresas. Y alguien puede decir qué mala onda, pero vamos a entender lo que dice bíblicamente. Primeramente, dice que uno de sus discípulos, y cuando leemos la palabra discípulo, siempre a quién nos referimos, a los 12 discípulos, ¿no? Siempre nuestra mente dice, los 12 discípulos, no. La palabra discípulos era un término que se ocupaba generalmente para todo aquel aprendiz y para todo aquel alumno. Es decir, sí, ya había pasado y escuchado tiempo con Jesús acerca de sus enseñanzas y entonces se declara como un seguidor de Jesús que se identifica con Jesús mismo, ¿ok? Entonces, esto es importante, perdón, esto es importante, ¿por qué? Porque entonces ya era una persona que tenía conocimiento y que había por lo menos escuchado 2, 3 veces al Señor predicar, pero no eran sus 12 discípulos. Entonces, estamos hablando de una persona entendida, ya había visto milagros, ya había visto enseñanza de parte de Dios. Y entonces, en la costumbre hebrea, dice, oye, deja que entierre a mi padre. Bueno, el entierro no se practicaba en ese momento o no practicaban todo lo que es el embalsamiento. Es decir, simplemente se tomaba el cuerpo muerto, debía prepararse rápidamente y enterrarse. ¿Ok? No era de velarlo un tiempo, de tenerlo ahí y después enterrarlo. No, alguien moría, sí había un luto, pero era rápidamente preparado para llevarlo a enterrar. ¿Ok? Y la tradición judía habla que había un luto por 30 días. Bueno, entonces alguien podría decir, bueno, este hombre, este discípulo, no se le había muerto su padre recientemente, o posiblemente sí, y quería un luto de 30 días. Bueno, ¿qué cree? No. Cuando se habla de esta parte, dice que su padre no había muerto aún, sino lo que él estaba diciendo, este discípulo, dice, deja que ayude a mi padre y que aguarde hasta su muerte. ¿Para qué? Para encargarme del negocio familiar y para recibir principalmente su herencia. Y una vez que tuviera la seguridad de su herencia, ahora sí, voy a seguirte, Jesús. Y esto posiblemente hablamos que hubieran pasado por lo menos 30 años. Es decir, digamos que este discípulo era una persona joven, 20 años. Regularmente cuando un joven tiene 20 años, su papá oscila los que 45 por los muy jóvenes, perdón, lo dije muy joven, ¿no? 55, 60 años, más o menos, ¿está de acuerdo? Ok, entonces, imagínense que este joven hubiera esperado hasta que su papá falleciera. Entonces hubiera pasado 30 años. ¿Por qué se lo digo? Porque algunos jóvenes dicen que no es momento de comprometerse con Dios, que ya lo harán cuando estén muy grandes, que ya cuando allá empiecen a salir una que otra cana, voy a comprometerme con el Señor. Es lo que el Señor sí le está recriminando a este discípulo y por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No está haciendo referencia de que ya había muerto el padre, sino está haciendo referencia que tú sígueme, no esperes el momento, no esperes la situación especial, no esperes el momento en el cual tú ya estés grande de edad y ahora sí dices, bueno, ahora sí, como el cristianismo es para la gente mayor, ahora sí ya me acerco a Cristo. No, el Señor dice es comprométete hoy tú, porque vea lo que le dice, permiten que el mundo se ocupe de las cosas del mundo, lo que el Señor les está diciendo. Dios desea que aprendamos a vivir en este mundo sabiamente. Pensamos erróneamente en ocuparnos demasiado en las cosas de este mundo, en irnos postergando nuestro compromiso con Dios. Algunos dicen, ya el otro domingo, ya el otro mes, ya el otro año. Cuando tengas 50, 60 años,
ya me comprometeré totalmente con Dios. Pero el Señor sí le recrimina totalmente esto. Y por eso es necesario renunciar y morir a nosotros mismos y a nuestros deseos carnales. Debemos dejar de amar a este mundo, porque cuando más amamos este mundo, más difícil se nos va a hacer abandonar este mundo. Cuando más le invertamos a esa habitación de hotel, más difícil nos vamos a querer salir de ahí porque vamos a decir, es que ya le invertí en cortinas, ya le invertí en piso, ya compré una casa nueva, ya le compré una tele más grande. ¿A una habitación de un hotel? ¿En serio? Ya no te vas a querer salir de ahí. Por eso el Señor dice, no ames a este mundo más de lo que se debe. En ese momento, nosotros tenemos que buscar la santidad y el servicio a Dios, predicar el evangelio para vida eterna. Y nosotros tenemos que empezar a poner los ojos en Jesús y empezar a amar su evangelio. Y con esto termino, mis hermanos. Usted no se identifique parcialmente con Cristo, sino entréguese en completa totalidad a Él. La Escritura llama a un compromiso total, no un compromiso a medias. No quiera tener un piso en las cosas santas y un piso en las cosas inmundas. No trate de llevar su vida cristiana así, porque créame, si usted continúa en ese camino, la verdad es que es un camino engañoso que lleva a la perdición, como ya vimos, y que la consecuencia mayor va a ser el juicio eterno en el infierno por la eternidad. Por eso es que Dios demanda de nosotros una entrega totalmente íntegra para que nosotros comprobemos cuál es el alto precio, pero la esperanza que tenemos justamente en Él. Y en este caso, este discípulo sí recibe una indicación de parte de Dios. Y concluye y Jesús le dice, sígueme. Mi hermano, hoy el Señor está haciendo la invitación. Hijo, yo tengo el poder de sanarte en tu herida mortal que fue causada por tu pecado, por tu maldad. Ahora que he tenido misericordia de ti, ahora que te he rescatado y te he trasladado de las tinieblas a la luz, ahora tú sígueme. Dios, pero es que no me siento comprometido, es que no quiero ser hipócrita, es que necesito experimentar, probar más, es que he hecho esto, he hecho lo otro, es que espérame a que experimente esto. El Señor hoy dice, sígueme, abandona todo eso y tú sígueme. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer ante ese cuestionamiento, mi hermano? ¿Va a seguir a Jesús? ¿O va a dejar que pase tiempo, como lo hizo este discípulo, y decir, hasta que alcance la plenitud de mi vida y todo esté bien? Hasta ese momento seguiré a Dios. Y eso, entre comillas, si no te pierdes en el camino. Pero hoy el Señor te dice, sígueme, hijo. Y es lo que hoy tenemos que aprender. Acompáñame a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por lo que tú has hablado hoy en nuestras vidas. A veces pensamos, Dios, y vemos a un Dios lejano, eh, cuando enfrentamos padecimientos, dificultades, enfermedades, pero tú eres un Dios que está cercano a nosotros, tu Hijo estuvo cercano a nosotros y se compadece. Dios, ponemos delante de ti todo ese dolor, todas esas enfermedades, descansando en que tú obrarás conforme a tu perfecta voluntad. Permíteme tener esa esperanza en ti. Pero hoy también, Señor, tú hiciste un llamado a nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a pagar ese alto costo de seguirte? ¿Estamos dispuestos, Señor, a abandonarnos a nosotros mismos y seguir tu camino? ¿O queremos, Señor, seguir en ese camino de perdición, de maldad, de pecado, de dolor, de sufrimiento? Hoy queremos arrepentirnos, Señor, si hemos seguido ese camino, porque tú, Señor, eres un Dios que siempre nos ofrece la oportunidad de venir a ti y poder hacer nuevas las cosas cada día. Y hoy rogamos, Señor, para que perdones nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra falta de compromiso, nuestra indiferencia, Señor, que a veces tenemos para contigo y que hoy decidamos seguirte a ti, pese lo que pese, hasta el final, Dios, porque solamente en ti alcanzaremos vida eterna. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos.
Cristo no solo está buscando admiradores de sus palabras, de sus mensajes, que digan, qué bonito hablaba Jesús, qué bonito curaba a la gente. Cristo está buscando seguidores, hermanos. Y ya que usted dice, sí, Señor, estoy dispuesto a seguirte, ahora debe hacerse una pregunta. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús aunque ese camino me vaya a meter en medio de una tormenta? ¿Qué respondería? Bueno, eso es lo que van a responder los discípulos la próxima semana, porque cuando dijeron, sí, Jesús, te vamos a seguir, es justo hacia donde iban. Ponga en su corazón, hermanos, lo que aprendió esta semana, de verdad, el Señor nos ha llamado a seguirle de verdad, a entender su palabra de verdad y lo que significa realmente la sanidad en el corazón. Por supuesto que Dios tiene misericordia de todos nosotros, pero lo primero que Dios quiere trabajar en nosotros es nuestro corazón. Que Dios le guarde y le bendiga durante esta semana, hermano. Vamos a estar pidiendo por usted y nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.